Buenos días, buen sábado. La catequesis de este sábado tiene que ver con la evangelización, especialmente a través de la adoración eucarística. La pregunta de la catequesis de hoy es, ¿qué reforma necesita la iglesia de hoy para evangelizar? Hay un experto en evangelización, Curtis Martin, que es el fundador de Focus. Focus es la productora responsable de la organización dentro de uno de los principales eventos evangelizadores de Occidente. En realidad son muchas las actividades que se ofrecen de nueva evangelización y son muchas las instancias que se ofrecen bajo el nombre de nueva evangelización en esta era digital o en la cultura de cristal, en el mundo moderno. Todo cambia y cambia. Lo que no debe cambiar es el saber contar con la gracia de Dios. Es imposible ser un discípulo misionero sin la gracia de Dios. Y la verdad que a mí me parece que a veces nos olvidamos de eso. Le damos mucha rienda suelta a la creatividad, a la innovación, a la música, al canto, a las luces. Pero no es eso lo más importante. Lo más importante es poder contar con Dios y con su gracia. Es imposible, dice Curtis, ser un discípulo misionero sin la gracia de Dios. Podríamos tomar algunos puntos a tener en cuenta de la mano del mismo Curtis para una buena evangelización eucarística. Primer punto, la importancia de la Eucaristía en la evangelización. La Eucaristía es Jesús y Jesús es la clave de toda eficacia. Sin Él no podríamos hacer nada. Es imposible ser un discípulo misionero eficaz sin la gracia de Dios. No dice que podemos hacer la mayoría de las cosas o muchas cosas, o incluso algunas por nuestra cuenta. Jesús nos dice que no podemos hacer nada sin Él. Quien quiera ser eficaz debe ser un devoto de la Eucaristía. Atentos, comulgar si fuera posible todos los días. Dedicar todos los días un tiempo prolongado a la adoración. Simplemente no podríamos hacer nuestro trabajo sin esta devoción al Santísimo Sacramento, pero que sea efectiva. A mí me pone muy contento la gente cuando diariamente hace su horita de adoración y cuando participa de la misa, comulgando, cuando se confiesa habitualmente. Es gente distinta, es gente que tiene a Dios adentro. Segundo, ¿convencer de la presencia real? No, es mejor invitar, porque Cristo hace el resto. Al invitar a las personas a tener una relación profunda con Cristo en la adoración, su amor por la Eucaristía y su reconocimiento de la presencia real crecen. No hace falta convencer a la gente que allí está Jesús. Hay que invitarlos a adorar. Al pasar el tiempo frente al Señor en la Eucaristía, estas personas llegan a reconocer la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Nuestra misión está dedicada a la invitación, a invitar a las personas a tener una relación con Cristo y a pasar tiempo con Él en la misa, en la adoración, en la confesión. Y a través de esto, Jesús hace el resto. A través de esto, Jesús hace el resto. Tercero, estudio y lectura de la Escritura. Es esencial. La parte esencial del diálogo del evangelizador eucarístico es también el estudio de la Sagrada Biblia. Porque la palabra escrita y la palabra hecha carne van juntas. Como experimentaron los discípulos de Maús antes de revelar su presencia en la Eucaristía, Jesús les explicó las Escrituras en lo que se refería a Él. De todas las cosas que Jesús podía haber hecho, eligió explicar primero a los discípulos cómo las Escrituras les enseñaban a Él y lo señalaban a Él. Y luego caminó junto con ellos. Esto es el discipulado misionero. Y no solo eso. Si Jesús hubiera querido hacerles saber que solo quería que la Eucaristía sea un símbolo, hubiera podido hacerlo, pero no. Jesús, ¿qué hizo? Una vez comentado el Antiguo Testamento, la enseñanza de la Iglesia se vuelve clara. Dios nos ha estado revelando desde el principio el misterio de su presencia real en la Santa Eucaristía. Cuarto, la misa es fuente y cumbre de toda la vida. En la misa, Dios obra una conversión que no solo nos libera del pecado, sino que también nos transforma desde adentro. Si nuestra participación en la misa es concienzuda, nos encenderá el amor por los demás y por los pobres materiales, que no tienen comida, que no tienen techo, así como por los pobres espirituales, que no saben
distinguir la derecha de la izquierda y que tal vez ni siquiera saben que Dios los ama y se entregó por ellos. Y esto no solo es cierto para los estudiantes universitarios o para los catecúmenos, sino para cualquiera que participe de la misa, también para aquel que va por primera vez o por única vez en la vida. Quinto, la parroquia debe ser un foco evangelizador. La mayoría de las personas pasan la mayor parte de sus vidas en nuestra parroquia. Es necesario revitalizar las parroquias para que sean lugares de adoración. Sexto, ¿cómo evangelizar en un mundo hostil a la fe? Una nota de la devoción eucarística es la encarnación. El Verbo se hizo carne, o sea, se hizo uno de nosotros, caminó con nosotros. No se quedó en el cielo esperando que lo encontráramos. Entró en nuestro mundo, nos buscó. Como discípulos misioneros, estamos llamados a hacer lo mismo. Estar dispuestos a salir y encontrarnos con las personas en sus vidas ordinarias y a veces desastrosas. Pasar el tiempo donde ellos pasan, visitar sus casas, ir a sus eventos favoritos. Jesús no les dijo a sus discípulos que esperaran a que la gente viniera a ellos. Jesús en realidad no le dijo a los discípulos, vengan a esta charla, vayan a aquel retiro. Jesús no esperaba que la gente viniera a ellos, no hacía propaganda para un encuentro o se inscribieran en estudios bíblicos. Hoy me parece que hay muchas propuestas de evangelización, pero solo son propuestas para que se lleguen, no para ir. Y por eso fracasan. Jesús dijo a los discípulos que salieran al mundo. Si lo hacemos como testigos generosos y amorosos y fieles al Evangelio, derribaremos muchas barreras. Pero tenemos que estar dispuestos a salir de nuestra zona de confort e imitar a Cristo en su amor por los que están perdidos. Séptimo, 3 hábitos clave que deben tener los que quieren ser discípulos eucarísticos, misioneros. Primero, una relación íntima con Dios. Esa, con mucha ventaja, es la gran diferencia. Es la más importante de los 3 hábitos que les voy a indicar. Solo cuando vivimos una relación profunda, íntima, personal con Cristo, podemos dar fruto. Segundo, una amistad auténtica. Amar a Cristo debe llamarnos a amar a las personas. Amar a las personas que estamos evangelizando, lo suficiente como para compartir lo nuestro con ellas. Para evangelizar de manera eficaz, creemos que es fundamental mantener relaciones auténticas y verdaderas, basadas en la confianza y en la entrega. Tercero, claridad y convicción sobre la multiplicación espiritual. Esto es hermoso. La responsabilidad no es solo formar discípulos fieles a Cristo, sino que también sean discípulos misioneros, que salgan, que se involucren, que inviten, invitados a los cuales se enseña a invitar. Y el último tip podría ser este, la reforma que necesita la Iglesia hoy, que es el nombre de nuestra catequesis de hoy. Me parece que la reforma más importante que necesita la Iglesia de hoy es que los cristianos que asistimos a las parroquias nos convirtamos cada vez más en lo que estamos destinados a hacer. Es importante que cada uno de nosotros reconozca que la única persona sobre la cual tengo el control soy yo mismo y que debo esforzarme por alcanzar la santidad personal. Mientras yo sea más santo, más voy a irradiar santidad de Dios. Cuando yo más le exijo la santidad a los demás, pero yo no me exijo mi propia santidad, voy a ser sí un gran propagandista, pero no voy a colaborar con Dios en la gran misión para la que fui creado. Cuando la Iglesia pierde de vista quién es, cuando olvida su misión, se enfrenta a todo tipo de desafíos y dificultades, se distrae y pierde su objetivo. Los bendiga Dios Todopoderoso, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, que pasen un lindo fin de semana.